señor Pérez Rubalcaba, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Que quede muy claro. No voy a dimitir porque no me considero culpable. Así cerró Mariano Rajoy el curso parlamentario en una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para informar sobre la situación económica y política de España y con expectación máxima para dar explicaciones sobre el llamado caso Bárcenas. Durante toda la semana se especuló sobre la estrategia de Mariano Rajoy. La oposición esperaba que, abriendo el Pleno, hablara del caso Bárcenas, pero también asumía que era el presidente del Gobierno quien marcaría los tiempos de su comparecencia. Creo que ha sido una comparecencia que es más convincente para la gente del PP, que casi solo con nombrar el nombre de Bárcenas dio un suspiro de alivio, que para la opinión pública en general y desde luego para la oposición, que esperaba otras cosas. Sí. Ha habido el cambio, ha sido rotundo, por cuanto que el presidente del Gobierno ha estado 6 meses sin mencionar por su nombre a Luis Bárcenas. Aquí creo que lo ha mencionado 17 veces. Lo vi por televisión, entonces, y pones 24 horas y de repente ves que a los 3 minutos la primera frase que suelta Rajoy es: me equivoqué. A mí me impactó. Yo esperaba otra cosa distinta, esperaba una cosa peor, y que por primera vez dijese algo que es absolutamente lógico, que por primera vez tuviese un discurso coherente sobre el caso Bárcenas. Yo no digo si te lo crees o se lo que va a creer la gente, no, pero por lo menos un discurso que explica desde el punto de vista de Rajoy qué ha pasado en este asunto. Yo creo que positivo, a mí me parece muy positivo que diga eso. Y después en España es un país, yo no sé por qué, que ese tipo de cosas siempre caen bien. Lo dijo el rey y a la gente le cayó bien. Siempre que dices que te equivocas, ahí está una canción, o eso del me equivoqué. 1 de agosto. En el estío veraniego, sus señorías se habían citado para escuchar en sesión extraordinaria al máximo responsable del Gobierno. Las obras en la sede del Congreso llevaron a los diputados al Senado por segunda vez en las últimas semanas. En el recuerdo aún las víctimas del accidente ferroviario de Santiago, por las que se guardó un minuto de silencio. Eran las 9:09 de la mañana cuando Mariano Rajoy empezó a defender, y lo hizo durante 1 hora, un mensaje múltiple: lucha por la estabilidad y contra la crisis, que rápidamente derivó hacia el nombre que todos querían oír y que pronunció en 16 ocasiones: Luis Bárcenas. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en 2 palabras: me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Lo nuestro es, sin duda alguna, repito, sin duda alguna, demandar responsabilidades políticas. Pero como muy bien señaló en su día un político de esta Cámara, hay que pedir la responsabilidad política por hechos que se demuestren que han existido, por hechos que resulten ciertos. Fin de la cita. Y tenía toda la razón. Lo que sí sabemos es que el único hecho probado hasta hoy es el del dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza. Ya veo que no todos están de acuerdo, pero al menos uno de ustedes sí debería de estarlo, porque fue lo que dijo enfáticamente el señor Pérez Rubalcaba en esta Cámara no hace tanto tiempo, el 20 de septiembre de 2011. El turno de réplica de la oposición lo abrió el PSOE. Durante toda la semana había pedido que Mariano Rajoy no frustrase las expectativas de los ciudadanos, que dijera la verdad y que aceptase las consecuencias que esa verdad pudiera comportar. Ha dedicado usted mucho más tiempo a justificar que ha venido porque ha querido y hablar de la moción de censura que hablar de la contabilidad B del Partido Popular y del señor Bárcenas. Mucho más tiempo, señor Rajoy. Mucho más. Voy a utilizar sus SMS, si me lo permite. Porque son el fiel reflejo de lo que ha estado pasando. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un gobierno democrático, no. Son más bien los de un socio con otro socio en apuros.
usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Alfonso Alonso, como portavoz del Grupo Popular, recriminó a la oposición, y en especial al PSOE, la falta de apoyos que ha tenido el gobierno para sacar a España de la recesión. El señor Bárcenas, lo ha repetido el presidente del Gobierno, de acuerdo con las garantías que le dan las leyes, está en su derecho de mentir, de urdir la estrategia de defensa que más convenga a su situación procesal, que más distraiga la atención del origen de su insólita fortuna, que más aliados le reporte, como ustedes, que han encontrado una extraordinaria coincidencia de intereses con él, quizás porque los enemigos de sus enemigos son sus amigos y ustedes desde el principio se han sentido enemigos del Gobierno. Otros grupos de la oposición, entre ellos Izquierda Unida, también pidieron la dimisión del presidente y la inmediata convocatoria de elecciones generales. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, utilizó la expresión doping electoral para calificar los fondos con los que supuestamente se financió el PP para concurrir a las elecciones generales. Señor Rajoy, usted hoy no es creíble, no es garantía de estabilidad y usted está condenado socialmente por la mayoría de la sociedad española. No se puede construir el futuro bajo las sospechas de las sombras del pasado y este debate no puede ser una ley de punto final. Asuma usted su responsabilidad, hágale un favor a España, dimite y convoque elecciones generales para darle la voz al pueblo. Este Parlamento debiera haber ya mucho antes, con mucha anterioridad al día de hoy, convencer, conocer y debatir sin suplantar a la justicia. Ya no solo puedo decir que quisiéramos creer lo que usted dice, sino que necesitamos creerle. Usted ha negado los hechos para ocultar sus errores o para minimizarlos. Y los errores políticos, como le dije antes, han de tener consecuencia. La mentira, en palabras de Silvio Pellico, es una torpe debilidad. La mentira es una torpe debilidad. Es, señor Rajoy, su debilidad. Señor Rajoy, hoy nos ha dicho que se equivocó y que creyó en la inocencia de Luis Bárcenas. Ojalá, y se lo deseo, esta declaración plagada de cautelas siga siendo válida mañana. Nos tememos muchos que no, porque si no es así, no se me ocurre, francamente, mayor ayuda al mantenimiento de la crisis ni peor castigo al conjunto de la sociedad. Tras más de 5 horas de debate, aún se mantenía viva la tensión parlamentaria. Ya en ese tramo final, Alfredo Pérez Rubalcaba esgrimió la palabra jamás para desmarcarse de Mariano Rajoy. Usted, señor presidente del Gobierno, en muchos momentos de este debate ha buscado un cuerpo a cuerpo conmigo. ¡Silencio! Y verá, tengo que empezar por decirle que no tengo absolutamente ningún inconveniente en mantenerlo. Le diré por qué. Porque yo sí que jamás he cobrado un sobresueldo en mi vida política. Jamás. Le voy a decir por qué. Porque jamás en mi vida política, jamás he cobrado en negro. Porque le voy a decir, jamás en mi vida política he visto mi nombre mencionado repetidamente en una financiación B de ningún partido político, tampoco del mío. Jamás. Señor Pérez Rubalcaba, no voy a decirle si usted ha cobrado o ha dejado de cobrar. Yo simplemente le digo una cosa. Yo he presentado mi declaración de la renta y patrimonio los últimos 10 años. Lo conoce toda España. Usted se comprometió y no lo hizo. Hágalo. Es lo único que le pido. Haga pública, como he hecho yo, su declaración de renta y patrimonio. El presidente del Gobierno aprovechó esta comparecencia para hacer un repaso de la situación económica. Reconoció que no es buena, porque a pesar del descenso de los últimos 5 meses, el paro sigue afectando a más de 5 millones de personas. Pero hay, dijo, indicadores positivos en la actividad económica, como la mejora en la balanza de pagos por cuenta corriente. Se mantiene la senda de reducción del sector público, así como haber desaparecido, afirmó el presidente, los riesgos de rescate. Mariano Rajoy anunció un paquete de medidas cuyos resultados se verán a partir de septiembre. Un plan nacional de regeneración democrática a través de una ley orgánica del control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos.
Los efectos de la comparecencia de Rajoy se vieron reflejados en las portadas de los diarios. Analistas y columnistas coincidieron en que las relaciones entre el gobierno y la oposición se han tensado tras el debate. El mismo viernes el PSOE registraba en el Congreso una solicitud para la convocatoria de un pleno urgente y extraordinario con la finalidad de crear una comisión de investigación para el caso Bárcenas. Yo creo que este episodio va a marcar una cierta grieta en la normal relación entre gobierno y oposición. Hoy las posiciones han sido bastante duras y yo he visto un enconamiento notable, pero la política es sorprendente, y si es menester pactarán cuando crean que tienen que pactar. Pero sí ha habido acritud y enconamiento. La petición de dimisión creo que desecha algunas sospechas o comentarios de algunos que pensaban que había una especie, en una maraña de corrupción, de acuerdo entre PP y PSOE para que el PSOE no insistiera demasiado. Creo que pedir la dimisión y la convocatoria de elecciones deja claro una oposición radical. Yo creo que era evidentemente un enfrentamiento Rajoy contra Rajoy. Era Rajoy el que tenía que reivindicar su figura, no era aunque durante muy buena parte del debate Rajoy centró sus ataques en Rubalcaba, yo creo que no era un enfrentamiento Rubalcaba-Rajoy. Y aquí sí es cierto que emerge como triunfador del debate Rajoy. También el viernes el CIS daba a conocer las últimas encuestas de población. Baja el apoyo de la opinión pública a los grandes partidos, PP y PSOE. Según las entrevistas realizadas tras ser encarcelado Luis Bárcenas y antes de la comparecencia de Rajoy, el PP seguiría ganando en las urnas con 5 puntos de ventaja sobre los socialistas. Mejoran resultados Izquierda Unida y UPyD. Desde luego para el Grupo Popular sí han sido convincentes a la vista del entusiasmo que han manifestado tras sus intervenciones, y para la oposición no ha sido. Ahora queda por saber si ha sido convincente para la opinión pública, que es lo que a él le interesa y lo que le preocupa. Las razones de la desafección tienen un carácter más político y de cómo se resuelven los problemas, etcétera. Pero es evidente que esto ha tenido un coste enorme, que sobre todo para los propios, lo ha podido pasar medianamente el presidente del gobierno, pero que sí que hay un problema de fondo que tendrá que buscar una estrategia para resolverlo. Él no ha explicado muchas cosas que quedan por explicar, la financiación de los partidos, el tema concreto de cada sobresueldo. Lo que se ha dejado muy claro es cuál es su papel en toda la historia y que él, y eso sí que lo ha dicho meridianamente claro, no se considera responsable de ese tema. La actividad parlamentaria volverá en septiembre, tras la pausa estival, y con un nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas para tomarle la temperatura al ciudadano de a pie.